Estamos con el abogado laboralista Julián de Diego, una de las personas que más sabe la reforma laboral, que fue consultada por el Comité de Mayo. Julián, buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, hoy aparentemente ingresa al Parlamento, no sé, se espera por lo menos que el proyecto ingrese, ¿no? Vía Senado, claro. Sí, tal cual. Yo estoy ¿Senado? pendiente justamente de la mesa de entrada del Senado. Bien. Todavía no ingresó, así que debe ser inminente. Lo que pasa es que anoche seguían las negociaciones con la CGT hasta altas horas, así que hubo cambios de último momento importantes. Claro, dicen que entre los cambios es que permanece la cuota sindical obligatoria. Bueno, la cuota sindical no es la que ofrece dificultad, porque la cuota sindical depende de que el trabajador se afilie o no se afilie. El problema más importante es la cuota solidaria. Claro, que esa va es una cuota que se le aplica a los que no están afiliados y no quieren estar afiliados. Y es una cuota compulsiva para todos los no afiliados. Piensen ustedes que hace 10 años la cantidad de afiliados que había en los sindicatos era superior al 70%. En este momento no llega al 30%. Claro, bueno, esa cuota solidaria, anoche llegó la versión a última hora de que se iba a mantener, que era un acuerdo con un sector del gobierno con la Confederación General del Trabajo. ¿Qué sabe? Con un complemento que se va a mantener, pero con un plazo. Por un plazo. El plazo de vigencia de cada negociación colectiva. O sea que si la negociación colectiva es por 3 meses, va a ser por 3 meses. Si es por un año, va a ser por un año. O sea que por un lado se habilita, por el otro lado se limita. Perfecto. Ahora, Julián, yendo, porque la gente, digamos, quiere saber, por ejemplo, las indemnizaciones, ¿van a ser más bajas si a uno lo echan? Bueno, explico cómo es la indemnización en forma muy elemental, pero para que nos pongamos de acuerdo dónde hay cambios. Sí. La indemnización del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la indemnización por despido original de la ley, la que nació en el año 1975, es un mes de sueldo por año de antigüedad, o fracción mayor de 3 meses, que se calcula tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual. Sí. En esa definición se usa la palabra mensual. O sea que lo que es calculable en la base para determinar cuánto es un sueldo por año de antigüedad, no corresponde que se apliquen prestaciones que no son mensuales. Entonces se excluye el aguinaldo, que es semestral, las vacaciones, que son anuales, y los bonos, que son semestrales o anuales. Sí. Eso puede dar lugar a reclamos. ¿Por qué? Porque tenemos 1/3 de las provincias de Argentina, porque esto es de jurisdicción provincial, que rechazan el aguinaldo y las vacaciones como parte de la base de cálculo. Y 2/3 que están a favor, incluyendo la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, es un tema para discutir dentro del seno de la Comisión de Mayo. ¿Por qué? Porque en realidad, si uno se guía por la letra del texto, el aguinaldo y las vacaciones no corresponden porque no son mensuales. Lo que pasa que apareció una interpretación que no es despreciable, es que aparece la palabra devengado. O sea, dice la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada en los últimos 12 meses. Y el aguinaldo se devenga y las vacaciones se devengan. Claro. Pero entonces eso genera en el mismo texto una contradicción que por aplicación del principio de la norma más favorable al trabajador hay que interpretarla como que también están devengados el aguinaldo y las vacaciones. O sea, hoy en día están incluidos, y este proyecto que elimina para calcular una indemnización aguinaldo, vacaciones y bonos. Exacto, le dice, en la base de cálculo no se puede poner la incidencia de estas prestaciones, que son aproximadamente en promedio un 10% más, porque el aguinaldo solo es el 8.33, pero las vacaciones es menos, porque son 14 días, entonces hay que establecer el porcentaje de proporcionalidad de las 14 días, que es mucho menos.
Pero Ahora, una cosa que es muy importante tener en cuenta para Sí. el manejo de la futura reforma es que los dos tercios de las provincias que no incluyen el aguinaldo y las vacaciones son las provincias que mejor les va económicamente. O sea, son Mendoza, son Córdoba, son Catamarca con la minería y el litio, son Neuquén con el petróleo, etcétera. Julián, cuando usted dice que mejor les va económicamente, ¿estamos hablando del sector público como provincia que no incluye el cálculo o también en el privado? No, en el sector público no se aplica la ley de contrato de otra ley, trabajo. Es otra ley. Se La ley aplica de la empleo ley del público es otra ley de estatuto empleo. O sea que de los hoy- empleados públicos que establece la estabilidad absoluta. O sea, el empleado Claro. público no tiene despido, tiene exoneración pues si incurrió en inconducta, si fue sorprendido haciendo un delito, Ahora, pero doctor. tiene estabilidad absoluta. Sí. O sea, mientras dure su buena conducta, a un empleado público no se lo puede despedir. Doctor, vuelvo a la ley de contrato de trabajo, la del 74, 75. Recién hablaba usted del tema aguinaldo. El aguinaldo nosotros lo conocimos, usted habla de remuneración, volviendo a la terminología, y nosotros el sueldo, el aguinaldo lo SAC. conocemos como sueldo anual complementario, sueldo remuneración. ¿No debería estar incluido dentro del texto, digamos, de la indemnización? Porque hablamos de remuneración y hablamos de sueldo, digamos, la misma definición. Bueno, es lo que les dije recién. Si uno usa la palabra devengado, Claro. el aguinaldo, el sueldo anual complementario o aguinaldo, que son sinónimos, se devenga por semestre. Claro. Se toma la mejor Pero- remuneración del semestre al 30 de junio y la mejor remuneración del semestre al 18 de diciembre. Julián, Entonces, es remuneración, y si uso yo la palabra devengado, miren, yo tengo 50 años de cátedra en la universidad, ¿no? Y esta discusión no es de hoy. Es una discusión que nació con la ley de contrato de trabajo y que se sigue manteniendo hoy, y la jurisprudencia mayoritaria ha considerado el aguinaldo como parte de la base de cálculo. Y le hago otra consulta más en términos de la ley. Tenemos un montón de preguntas, pero hasta ahora, por lo menos, había una norma dentro de la ley que planteaba que así como decimos en los casos penales, ante la duda se favorece al delincuente o al sospechoso o al imputado. Acá hay una norma que plantea exactamente que indubio pro operario, digamos, en caso de duda, a favor de el trabajador, como entendiendo que no hay un equilibrio entre el empleador y el trabajador. ¿Eso se va a mantener o en el texto de la norma se difiere? No, ninguno de los principios fundamentales del derecho del trabajo cambian. Okay. Ese derecho del que usted habló, de la indubio pro operari, que es parte de lo que se llama el principio protectorio, que tiene 3 franjas, una de ellas es la duda, la otra es la norma más favorable y la otra es la relación más favorable. Siempre se tiene que pensar en el vínculo más favorable y en la solución más favorable al trabajador, razonablemente, por supuesto. No es que el trabajador pida y esto Claro. se le da, tiene que tener fundamentos, pero con los fundamentos el principio protectorio se mantiene intacto. Eso está todo Y no bien. solamente se mantiene intacto. Yo en mi participación, que era solamente circunstancial y en algunos temas, yo le enfaticé a los miembros de la comisión, que es una comisión que funciona dentro del Ministerio de Capital Humano, le enfaticé que no toquen los derechos fundamentales, porque no es necesario para modernizar la ley tocar los derechos fundamentales que para el trabajador son clave de su defensa, porque el trabajador es la parte más débil de la relación. ahora, Julián, le quería preguntar, o sea, que en principio, si prospera esto, hay que ver qué pasa en el Congreso, serían indemnizaciones menores. Pero bueno, esperemos... Bueno, yo personalmente les digo lo que creo que va a pasar, A ver, porque acá van a intervenir. ¿Quiénes son los que tienen la decisión de peso en el Congreso? No la tienen ni los diputados ni los senadores. Es decir, ellos van a discutir, van a opinar. La decisión de peso la tienen los gobernadores. claro. Y del lado del oficialismo tampoco tienen una opinión de peso los diputados y los senadores, que por supuesto van a tener que cumplir con su función como parlamentarios, como miembros del Parlamento, sino que el peso lo tiene el Poder Ejecutivo. Entonces,
yo creo que se va a buscar alguna solución intermedia. Claro, algo más razonable. Y la solución intermedia le digo cuál es. ¿Cuál es? Porque ya está cantada cuál es. Que el aguinaldo y las vacaciones sean computables, o sea, un 10% de incremento de la base de cálculo, y que no sean calculables otras prestaciones que ya no dependen de la ley, sino que dependen de la voluntad de las partes. Claro. Por ejemplo, las gratificaciones anuales, que las tienen muchas compañías, sobre todo las compañías internacionales. Esa es la gratificación anual, fíjense. Los bonos tiene un por tratamiento desempeño, especial. ¿no? Por ejemplo. Que ¿Cómo? los bonos por desempeño, pienso, que muchas multinacionales Por ejemplo, pagan al los bonos por personal según sí, cumplimiento de lo que metas. pasa que, no, pero perdón, una aclaración para no generar confusiones. Los bonos por desempeño, si son mensuales, son computables. El problema Claro. es si el bono por desempeño es un bono anual. Claro. Y Julián, Entonces, si el bono por desempeño, es decir, todas las prestaciones remunerativas que se liquidan todos los meses son prestaciones mensuales, normales y habituales, esas van todas. Julián, ¿y O qué sea, pasa? No hay ninguna quita. Y hay que sacar de la cabeza de la gente que acá la intención es bajar la indemnización. Lo que hubo es la intención de poner un límite, y el límite se sacó del borrador. Julián, le quería preguntar, ¿qué pasa con las vacaciones? ¿Se van a tener que fragmentar? O sea, Bueno, hay un montón esa de vacación institutos. de me tomo un mes no va más. No, ¿Por no, la no. ley? Yo les explico. Primero, las vacaciones partidas dependen de la voluntad de ambas partes. O sea que si no hay acuerdo entre el trabajador y el empleador, no se pueden ni partir ni aplicar fuera del periodo. Ujú. Salvo lo que digan los convenios colectivos. Yo aclaro, por ejemplo, siempre lo aclaré, en el programa de A Dos Voces estuvimos con un dirigente sindical Sí, de Consola, la actividad sí. turística que tiene dentro del convenio que yo firmé con él, las vacaciones partidas y distribuidas en todo el año, hace 30 años. Hace 30 años que esto se firmó. Entonces, ¿por qué se firmó? Porque si yo tengo un metre del hotel en Mar del Plata, no le voy a dar las vacaciones en enero, porque sería el momento Claro. donde él tiene más trabajo, donde gana más propinas, donde tiene mayores posibilidades de tener horas extras. Claro, sí, sí. Julián, te hago... Entonces, ahora una aclaración más, Sí. que es muy importante con respecto a las vacaciones. A la gente le conviene las vacaciones partidas, porque las puede disfrutar 100%. Hoy, si una persona tiene 3 semanas de vacaciones, difícilmente pueda, por las características de lo que es el empleo en este momento, tener las 3 semanas completas. Entonces, si le dan 2 semanas en una época y una tercera semana en otra, Claro, a mí me pasa pero con eso mis va a estar abogados. sujeto Mis al abogados en el trabajador, estudio o sea, me piden las vacaciones El fuera de trabajador término, va a porque decir, tienen- me quiero tomar una semana, no sé, en septiembre y 2 o el empleador va a autorizar eso. No, tiene que ser de común acuerdo. Bien. La propuesta puede ser de ambos. Hay muchas empresas, ya tienen las vacaciones partidas como usos y costumbres, y le dicen al trabajador cuándo se quiere tomar las vacaciones, y después el empleador le dice, mirá, vos querés en septiembre, yo prefiero que sea a fin de julio o a principios de octubre, porque en septiembre tenemos mucho trabajo. Claro. Y finalmente se llega a un acuerdo pacífico. Julián. Porque las vacaciones es un intercambio, no es un intercambio legal. En la ley son bastante rígidas, Claro. pero el intercambio de las vacaciones durante el año, en el verano, en el invierno, la partición, es una negociación de todos Claro. los días totalmente pacífica. Julián, tenemos tantas preguntas que le pido cortito para que quede claro esto de las vacaciones. Se toca el tema de la progresividad de días en función de la antigüedad que uno vaya teniendo en el trabajo, y por otro lado, hay empresas Para que nada, pagan las para vacaciones, nada. hay empresas que no, y si el trabajador no se las toma, uno las pierde. Sí, la caducidad sigue existiendo, Bien. que también es una antigüedad. ¿Por qué? Porque si yo sacrifico mis vacaciones porque me lo pide el empleador, se acumulan. No se acumulan por obra de la ley. La ley dice que al 30 Sí. de abril, si yo no me tomé las vacaciones, las pierdo. Julián, Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? La mayoría de las veces que el trabajador no puede gozar de sus vacaciones plenamente es por pedido del empleador. Claro. Y entonces Claro. el empleador, ¿qué hace? Se las acumula. Si la persona se va antes de gozarlas, las cobra. Que a pesar de que dice la ley que las vacaciones no son compensables en dinero. Claro. Pero si el trabajador sigue trabajando, se las va tomando durante el año. A ver, Julián. Muchas veces fuera del periodo estival, cuando tiene mejores precios para viajar inclusive al exterior,
Y entonces es una ventaja, no es una desventaja. Julián, llevando la letra fría de la ley a la práctica, no a la realidad, en un contexto de crisis, algunos hablan de recesión, ¿esta ley va a fomentar el empleo o va a fomentar el desempleo? Bueno, les puedo dar una visión un poquito más amplia que lo de la pregunta, pero la pregunta es muy buena. El empleo crece con crecimiento económico. No crece por obra de la ley. Ahora, nosotros tenemos una ley de la época de las cavernas que tiene que mantener vivas todos los principios que protegen al trabajador, pero que se tiene que adaptar a las nuevas tecnologías. Entonces, nosotros no tenemos un motor basado en lo que digan los gobernadores y el presidente Milei. Tenemos un motor que impone el cambio, que son las nuevas tecnologías. Si nosotros adaptamos la ley a las nuevas tecnologías, vamos a crear reglas claras de juego y vamos a fomentar la inversión, y con la inversión va a venir el empleo. En las condiciones actuales, estamos con una ley muy atrasada, que no se adapta a las nuevas tecnologías, y tenemos otro problema que es muy serio, que con él y lo venimos hablando en algunos otros contactos, y es que la Argentina durante 50 años defraudó la confianza de todo el mundo. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para crear confianza en un inversor que ve nuestra hoja de servicio, que ve nuestros antecedentes, que no cumplimos nunca con nada? ¿Dice algo la ley? La regla de juego 20 veces. Mira, en base a lo que vos decís... Habiéndonos comprometido a no cambiarlas. Entonces, hoy tenemos que hacer regla de juego permanente. Sí. La reforma tiene que ser duradera. Segundo, tenemos que tratar de adaptar la ley a las nuevas tecnologías. Y tercero, tenemos que generar confianza para que haya inversiones. Y tiene que tener consenso, pues si sale una ley media impuesta, bueno, después empiezan los juicios y lo demás, ¿no? Le quería preguntar a Julián, ¿dice algo la ley respecto al trabajo remoto, a aquellos argentinos que trabajan para el exterior? Sí, dice de todo, Por lo pronto, utiliza el principio de la lex loci. Hay que decir siempre algo en latín para dar la idea de que uno sabe mucho, ¿no? Está bien. La lex loci es la ley del lugar de ejecución. Es decir, si yo contrato a una persona que está trabajando en Paraguay, tengo que respetar a los efectos de su inscripción las leyes y de los aportes de contribuciones, las leyes de Paraguay, aunque la prestación la brinde solamente para Argentina. Claro. Y lo mismo pasa con nuestros centros de servicios compartidos. Nosotros tenemos en la Argentina una veintena de servicios compartidos que dan servicios al mundo. Bien. Julián... ¿no? Sobre todo en los bancos. Se aplica la ley argentina. Julián, tenemos un montón de preguntas. Vamos a hacerlo más... está fenómeno la explicación, pero vamos más... Sí, yo quería preguntarle, Julián, por el tema del alivio fiscal que está contemplado para empresas de talla mayor y empresas medianas, con una reducción en las alícuotas, por un lado, del impuesto a las ganancias, y también, por otra parte, este reclamo que tanto las pymes vienen insistiendo, que tiene que ver con la creación de un mini RIGI que tomaría el nombre de RIMI, un régimen de incentivo a las medianas inversiones. ¿Cómo esta situación debería mejorar la cuestión financiera de las empresas para poder, un poco por ahí en línea con lo que preguntaba Diego, que se termine de trasladar en un impacto de generación de empleo y una mejora sustancial en la carga impositiva para empresas, ¿no? Por supuesto. Complementaria con la reforma laboral está la reforma previsional y la reforma fiscal, y también complementaria con esta reforma está la reforma educativa, porque si nosotros no mejoramos la educación con salida laboral, vamos a tener serios problemas también. Entonces, volviendo al punto, está todo previsto. Nosotros tenemos las cargas sociales, lo que se llaman impuestos al trabajo, más altos de Latinoamérica. Triplicamos las cargas sociales de Chile, duplicamos las cargas sociales de Brasil, que son bastante altas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reformular todos los impuestos al trabajo. El impuesto a las ganancias tiene que tener un mínimo no imponible que se aplique solamente a la gente que gana dinero y no un sueldo básico. El mínimo no imponible actual toca el borde de la canasta familiar completa. Es un disparate. Claro. Total. Hay que hacer algo para aumentar el impuesto, el mínimo no imponible, Julián. Claro, hay que aumentar el mínimo no imponible y no hacer lo que empezaron a hacer los expertos en derecho fiscal del grupo de redacción, que empezaron a hacer quitas vinculadas con las cuentas que uno tiene que hacer a fin de año. No, las cuentas las tiene que hacer mes por mes. Claro. Y por lo tanto el mínimo no imponible tiene que pasar a ser, miren, les digo un número,
no menos de 5 millones de pesos. Y sí. Claro. No menos de 5 millones de ¿No pesos. le hacen porque caso si no, al no tiene gobierno con sentido esto? un impuesto a la ganancia por una persona que gana 2,5 millones. Claro. Y sí, bueno, pero el gobierno bajó el mínimo no imponible cuando hizo la reforma. La gente empezó a pagar más el impuesto a la ganancia. Exacto, entonces ahora se impone el cambio en sentido contrario. O sea, si nosotros no bajamos los impuestos al trabajo, las inversiones tampoco van a venir. Porque imagínense, en este momento, traer de importado muchos productos no cuestan un 20% menos, cuestan una cuarta parte de lo que es el costo laboral argentino. Entonces, las importaciones van a sustituir a la producción nacional porque los impuestos que estamos cobrando son absolutamente distorsivos y disparatados. Entonces, la reforma impositiva es complementaria de la reforma laboral. Hay que bajar los impuestos, sobre todo teniendo en cuenta que todos estos incentivos, por eso es muy buena la pregunta que me hicieron recién, Sí. todos estos incentivos tienen que sacar los impuestos distorsivos y sobre todo a los impuestos distorsivos que paga la gente de menores ingresos, que es un disparate, es un absurdo. Claro. Que una Julián. persona de bajos ingresos esté pagando el IVA de todo lo que compra y no lo puede deducir. Cuánta razón tiene. Julián, hay un montón de preguntas. Tenemos que escuchar información. Hoy seguimos, ¿no?, con el tema laboral. Hoy se entra la ley de un momento a otro en el Senado. Estamos hablando con Julián de Diego, abogado laboralista. Estamos preguntando de todo. Julián, bueno, hay un tema de las horas extras que como que se acumulan, que uno trabaja horas extras y la compensan con menos hora laboral, pero la gente la quiere cobrar, las horas extras. Bueno, vamos por parte. Primero, el régimen de horas extras es que una persona tiene derecho a cobrar un 50% de recargo en días hábiles y un 100% de recargo cuando presta las horas extras en días inhábiles, que generalmente son los feriados y los días de descanso, o sea, desde las 13 horas del sábado a las 24 del domingo. Sí. En el banco de horas está previsto el trabajo de 12 horas que serían llamadas las horas simples, o sea, sin recargos. Ahora, ya hay firmados en la realidad argentina desde 1991 a la fecha alrededor de 130 bancos de horas, generalmente con empresas de circuitos de producción intensivos que tienen que ver con la minería, con el petróleo, con el gas, ahora con las nuevas explotaciones mineras, etcétera. Sí. O sea, por ejemplo, Minera Lumbrera, que fue una de las primeras que firmó en la década del 90, tiene 14 días de 12 horas por 10 días de descanso completo. ¿Por qué? Y porque no tiene sentido tener descanso en la mina cuando el trabajador tiene su vivienda a 400 kilómetros de la mina. Entonces, sí, ok, eso es comprensible, pero ¿qué pasa acá con, no sé, los que trabajan en el cordón urbano, en Córdoba? Sí, pero esto se firma por convenio colectivo. ¿Y qué pidió el sindicato minero? Que la incidencia de las horas extras esté computada en el nuevo valor horario que tiene que ver con el banco de horas. Y así se hizo. Okay. Así se hizo. Está bien, pero la mayoría... O sea que las horas extras no se pierden, sino que están computadas. Claro, pero eso es un caso muy específico, son los mineros, pero en general los trabajadores de los centros urbanos, digo. ¿Qué va a pasar? ¿No va a poder cobrar horas extras? ¿Va a tener que compensarlas? Bueno, hay la posibilidad de la compensación. Ahora, cuento un poco el detalle, porque hay mecanismos de banco de horas en este momento que están divididos, por ejemplo, en los shoppings. En los shoppings hay horas extras y hay jornadas de 12 horas. Por ejemplo, hay un shopping que tiene el 90% de las ventas entre sábado a la tarde, viernes a la tarde, sábado y domingo. En ese caso, los trabajadores que prestan servicios en el shopping trabajan 12 horas esos 3 días, pero el lunes, martes y miércoles trabajan o media jornada o tienen un día completo o un día y medio completo sin trabajar y otro día trabajan jornada reducida. Ahora, en esas 12 horas puede estar excluida el valor de la hora extra y por lo tanto, para eso necesita el acuerdo con el sindicato, porque esto se celebra por acuerdo con el sindicato, y tiene que pasar la homologación del Ministerio de Trabajo, porque los bancos de horas no se pactan libremente entre las partes y se instrumentan. Tienen que estar sometidos a la negociación colectiva y a la homologación del Ministerio de Trabajo. Está bien.
Bueno. O sea que no les niego que pueda haber mecanismos de horas que no tengan recargo por horas extra cuando se trabaja 12 horas. Pero tienen que pasar todos estos filtros que son difíciles de pasar. Leí, Julián, en el borrador que circuló, obviamente algunas de las cosas de las que estamos hablando, aparece, no sé si es la cuota sindical, vuelvo otra vez al tema de los sindicatos, que puede quedar en manos del empleador o ir directamente al sindicato. ¿Eso es así? Bueno, en uno de los borradores, que no sé si es el que quedó al final, se estableció que la cuota sindical no se debería pagar a través del empleador como agente de retención. O sea, tendría que pagarlo el empleador solamente. De cobranza la cuota sindical y la cuota solidaria enorme, porque el sueldo del trabajador está sometido a retenciones que le hace el empleador y es el empleador el que paga finalmente la cuota sindical y la cuota solidaria. Ahora no sé cómo quedó el borrador final. Ahí hay una discusión por parte de la CGT, ¿no? Que va o los sindicatos, porque es plata que no les va a llegar, digamos, ¿no? Es que si yo soy socio de un club, digamos River, Racing, Boca, cualquier club, digo esto para que no se peleen entre ustedes. Sí. Tengo que pagar a través de una billetera de pago, de una tarjeta de débito, o tengo que ir a una ventanilla y pagar. En cambio, ¿cuál es la ventaja que obtuvieron los sindicatos en la época de Onganía? Esto fue en un gobierno militar. El derecho de retención. Vos, empleador, al trabajador le descontás mi cuota y después me la pagás vos. Y si el trabajador se niega, no importa, esta deducción es compulsiva. Pero después, ¿a quién ejecuta el sindicato cuando no se le paga? Ejecuta al empleador, porque es el agente de retención. Entonces hay muchas empresas que dicen, yo no quiero ser más agente de retención. Que el sindicato se arregle por su cuenta, a ver cómo hace para arreglar el cobro, pero no a través mío. A ver, Mariel. Le pregunto por el tema de la famosa industria del juicio, ¿no? Digo, que todo el mundo sabe que existe y contábamos el otro día el caso, por ejemplo, de el restaurante Piegari, que, bueno, tiene que pagar una indemnización importante. Ahora hay algunos fallos en la Ciudad de Buenos Aires que están como siendo un poco más lógicos, sobre todo para las pymes y demás. ¿Lo contemplaron? Digo, los despidos con causa. Pasa que, por ejemplo, no sé, una empresa despide a alguien con causa y así todo, digamos, termina después ganando el juicio laboral, ¿no? Entonces, ¿se contempló? Bueno, los temas procesales no son temas transferidos de las provincias a la nación. Claro. Son todos temas de cada provincia. Se acuerda que para que pueda ser parte de esta reforma laboral, tiene que estar dentro de la órbita de los derechos y de las materias transferidas por las provincias a la nación, y entre ellos está el Código de Trabajo y de la Seguridad Social en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional. No está en las normas procesales. Las normas procesales y la organización judicial y los mecanismos jurisprudenciales son de cada provincia. Entonces tenemos provincias que tienen sentencias exorbitantes, que después apeladas ante la Corte pueden ser devueltas para que se corrijan, pero tienen también sentencias que son aplicando el derecho, que aplicando el derecho terminan determinando montos exorbitantes por efecto de la indexación, sobre todo los juicios que son anteriores a la pandemia. Bien. Entonces, ¿qué se pensó dentro de la reforma laboral? Como no se puede incidir sobre el procedimiento de cada provincia, en el artículo 276, que es el artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que habla de la actualización de los créditos laborales, se dan indicaciones, que tiene que haber razonabilidad, que tiene que haber relación de causalidad entre el daño sufrido y las consecuencias previstas, que el mecanismo de actualización tiene que ser razonable y equitativo y que no se puede violar el derecho de propiedad ni generar decisiones que sean confiscatorias. Claro. Si todo esto se aprueba, la mayoría de los tribunales de todas las provincias va a tener que usar esos criterios, y la Corte Suprema, cuando lleguen los casos a la Corte, va aplicando estos principios, puede generar importantes recortes. Bien. En ese sentido, ustedes ya lo citaron, la Corte de la Ciudad de Buenos Aires ya dictó una sentencia en un caso de riesgo del trabajo, aplicando un mecanismo que es el promedio de los aumentos remunerativos del año registrados por el INDEC, en lugar de aplicar el IPC
más el 3%, que da resultados exóticos. Bien. Y por Bueno. lo tanto está mejorando la situación en los juicios laborales. Vamos a ver cómo qué pasa y si ingresa ahí al Senado. Julián, gracias por todas las explicaciones. Bueno, esta última parte era con cargo, así que no se olviden que me deben un café y una media luna. Bueno, de barato. las mejores Pero acá, mire, no le damos horas extras. Bueno, eso por supuesto, eso por supuesto. Chao, gracias.